Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 124, la niñez posterior de Jesús. Comenzamos. El lugar donde vivía Jesús era un lugar estratégico, un medio ambiente espléndido y ventajoso, puesto que le permitía conocer personas de todas las culturas, de todas las regiones del mundo civilizado. De haber quedado en Alejandría, tendría una educación dirigida por los judíos. Pero estos viajeros de las caravanas le proporcionaron mucha experiencia acerca de la civilización del mundo. Sección número 1. El 9º año de Jesús. Jesús nunca estuvo gravemente enfermo, pero sí sufrió algunas enfermedades menores. En la escuela seguía siendo un estudiante favorecido. Pero un día se atrevió a discutir con su maestro acerca de una enseñanza. Estaba prohibido en la ley judía dibujar imágenes o modelar objetos con arcilla. El maestro enseñó que eso era idolatría. A Jesús le gustaba dibujar paisajes y modelar objetos con arcilla. Él se había podido controlar ante las objeciones de su padre. Un día uno de los estudiantes menos brillantes descubrió a Jesús haciendo un retrato al carbón del maestro sobre el piso del aula y lo delató. Muchos de los maestros lo vieron y decidieron apersonarse ante José para que reprimiera la desobediencia de su hijo mayor. No era la primera vez que José y María recibían quejas de Jesús. Jesús escuchó las acusaciones a su esfuerzo artístico y le molestó que culparan a sus padres por sus así llamados pecados. Entró y se enfrentó sin temor a sus acusadores. Cuando lo vieron, algunos lo vieron con aspecto humorístico, pero otros como sacrilegio. José estaba perplejo y María indignada, pero Jesús pidió que se le escuchara y lo dejaron hablar. Defendió valientemente su punto de vista y luego agregó que acataría la decisión de su padre tanto en este asunto como en otra divergencia. Y el consejo de ancianos partió en silencio. Y desde ese día Jesús no volvió a dibujar ni modelar objetos, pero no estaba convencido de que hubiera hecho algo malo. La segunda hermana de Jesús, Marta, nació ese año y José empezó a construir otro agregado a la casa. También construyó un pequeño banco de trabajo para Jesús y por primera vez en su vida Jesús poseía herramientas propias. Aprendió a hacer yugos con gran pericia. En mayo de ese año, en la granja de su tío, Jesús ayudó por primera vez a la cosecha de trigo. Antes de cumplir los 13 años, ya había averiguado acerca de todos los trabajos que hacían hombres y mujeres en Nazaret, excepto el trabajo en metal. Cuando había poco trabajo y disminuían las caravanas, Jesús hacía viajes de placer o de negocio con su padre José a las ciudades más cercanas. Jesús seguía creciendo física, intelectual, social y espiritualmente, y sus padres aprendían de él tanto como seguían enseñándole. Sección número 2. El 10º año de Jesús. Jesús tuvo una charla con ambos padres acerca de su misión. Estaba comenzando a adquirir conciencia de ello, pero los padres no le contestaron nada. En agosto de ese año ingresó en la escuela avanzada de la sinagoga, donde causaba problemas por sus constantes preguntas. Sus padres no querían prohibirle que preguntara, y el maestro principal se interesaba por tanta curiosidad y sed de conocimiento del muchacho. A sus compañeros de escuela no les molestaban sus preguntas, pero les llamaba la atención que teniendo un cuerpo tan desarrollado, no se defendiera de los abusos personales. Pero en realidad no sufrió mucho por ello, pues tenía un amigo llamado Jacobo y éste se aseguraba de que nadie se aprovechase de la aversión de Jesús por la lucha física. Jesús era el líder del grupo de muchachos nazarenos que tenía ideales más elevados en su tiempo. Jesús comenzó a tener preferencia por la compañía de personas mayores con experiencias para hablar de temas que le interesaban. Hacia fines de ese año pasó 2 meses con su tío en el mar de Galilea y finalmente se hizo un experto en la pesca. Se llevaba relativamente bien con sus hermanos y hermanas menores en el hogar. Todos tenían muy buena opinión de él en Nazaret, excepto los padres de algunos niños menos inteligentes. José comenzó muy pronto a enseñarle a Jesús diversas maneras de ganarse la vida. Pensó en la industria pesquera, pero luego decidió la vocación de su padre y se hizo carpintero. Luego, más tarde, debido a la combinación de influencias diversas, sería un maestro religioso de una nueva orden. Sección número 3. El 11º año de Jesús. El mancebo viajó repetidas veces con su padre a lugares cerca de la ciudad.
María y José se sintieron tentados a tratar a Jesús con favoritismos, pero la vez que lo intentaron, Jesús rechazó toda consideración especial. Jesús pasaba mucho tiempo en la tienda de abastecimiento de las caravanas y allí conversaba con los viajeros de todas las regiones del mundo. Ese año nació Judá, el hermano pequeño de Jesús, y María quedó enferma. José quedó con ella y Jesús se hizo cargo y estuvo muy ocupado trabajando para su padre. Ya nunca más este joven volvió a la actitud infantil. Tuvo que asumir responsabilidades inherentes al hijo primogénito. El chafán pasaba una velada por semana con Jesús, ayudándole a comprender las escrituras hebreas. En el mes de mayo acompañó a su padre a la ciudad griega de Decápolis. Por el camino, José le contó la antigua historia de Saúl y los filisteos y la subsecuente turbulenta historia de Israel. Jesús se maravilló con la limpieza y orden de la ciudad, así como la belleza en mármol de sus templos. A José le preocupó mucho el entusiasmo del joven. Y encontrándose cara a cara con la belleza de esta gran ciudad gentil, José no pudo dejar de prestar atención a las preguntas de Jesús. En ese tiempo estaban celebrando los Juegos Competitivos Anuales y Jesús le pidió que lo llevase a ver los Juegos. Insistió tanto que José no pudo negárselo. Jesús se entusiasmó tanto que no pudo evitar participar de todo corazón en el espíritu de las demostraciones de desarrollo físico y habilidad atlética. José se escandalizó aún más con su entusiasmo y se escandalizó aún más todavía cuando le dijo que los jóvenes de Nazaret deberían de tener oportunidad para practicar estas sanas actividades físicas. José trató de convencerlo de la naturaleza proterva de estas prácticas, pero Jesús no quedó convencido y propuso que se construyera un anfiteatro en Nazaret. José ya no pudo soportar más y olvidó su calma habitual. Jesús nunca lo había visto tan enfadado antes. José le dijo: que no te oiga más en la vida expresar pensamientos tan protervos, hijo mío. Jesús se quedó pasmado y se limitó a contestar: muy bien, Padre, así será. Al fin del 11º año, Jesús ya era un joven desarrollado, vigoroso y moderadamente dotado del sentido del humor. Pero de allí en adelante comenzó a pasar más tiempo de profunda meditación y contemplación. Ya estaba consciente de que tendría un ministerio y muy seguro de que no se limitaría al mejoramiento del pueblo judío. Sección número 4. El año 12. Fue un año memorable en la vida de Jesús. Continuó progresando en la escuela. Aprendió de la cordura de mantener tales cosas como secretos de familia. Estaba adquiriendo conciencia sobre la manera que él había causado problemas en la aldea. De allí en adelante se volvió más discreto y ocultaba todo aquello que lo hiciera parecer distinto de sus compañeros. Tuvo temporadas de inseguridad y hasta duda acerca de la naturaleza de su misión. Las relaciones familiares mejoraron, pues había adquirido más tacto. Tenía una actitud siempre llena de compasión y consideración por el bienestar y la felicidad de sus hermanos. Criar a un ser que reunía tan inaudita combinación de divinidad y humanidad fue tarea muy difícil para José y María, quienes presentían que había algo sobrehumano en su hijo mayor. Pero nunca imaginaron que ese hijo de la promesa fuese en verdad el creador de este universo y murieron sin llegar a saberlo. En esta edad Jesús se ocupó más que nunca de la música. En esta edad Jesús se volvió agudamente consciente de los diferentes puntos de vista que ambos padres tenían acerca de su misión. María cada vez comprendía menos a Jesús y perdía la esperanza de que su hijo favorito llegara a ser lo que ella pensaba. Jesús recriminaba a su padre por la costumbre hebrea de tocar un trozo de pergamino clavado en el marco de la puerta y luego besar los dedos. Es parte del rito, el Señor protege nuestra casa, decía José. Aunque Jesús nunca estuvo convencido de que dibujar y moldear era ser idólatra, sí le dijo a José que eso de tocar y besar sí era idolatría. Y José acabó por quitar el pergamino. Al final Jesús modificó considerablemente la práctica religiosa de la familia. Jesús sufrió aflicción mental al considerar los dictados de su conciencia que ordenaba la sumisión a los padres y sus propias convicciones. Pero finalmente pudo reconciliar la lealtad a sus convicciones personales y el deber para con la familia. Sección número 5. El año 13. Fue el año que pasó de la niñez a la adolescencia. Su voz empezó a cambiar y también otros rasgos mentales y físicos. Ese año nació su hermano Amós.
Jesús tenía una familia numerosa de niños pequeños. Ya Jesús comenzaba a estar humanamente seguro de su misión sobre la tierra, para el esclarecimiento de los hombres y la revelación de Dios Padre. La vida inteligente de todo Nevadón contemplaba fascinada y maravillada lo que estaba empezando a desarrollarse en el pensamiento y las acciones de este hijo adolescente de un carpintero. Ese año Jesús se graduó de la escuela local de la sinagoga de Nazaret. Fue nombrado hijo de los mandamientos y el primogénito rescatado del Señor Dios de Israel, y siervo del Señor para toda la tierra. Su maestro creía firmemente que estaba destinado para una carrera distinguida, a una misión importante. Los ancianos, a pesar de todas las tendencias no conformistas de Jesús, estaban orgullosos del muchacho. Jesús escuchaba todo eso y cada vez se convencía más de que no iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Luego, más tarde, al Jesús tener que hacerse cargo de la familia, hizo que Jesús tuviera una experiencia más amplia y prolongada en la crianza de su familia que la que tuvo su padre José. Sección número 6. El viaje a Jerusalén. Jesús, en el umbral de la vida adulta y ya graduado de las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con su padre. En el festival de la Pascua de ese año, en abril 9 del año 7 después de Cristo, un grupo numeroso se preparó para salir de Nazaret. José y María hubieran querido cruzar Samaria pasando el pozo de Jacob, pero los judíos no querían mezclarse con los samaritanos. Así que siguieron el camino por el valle del Jordán. El temido Arquelao había sido depuesto y no temían llevar a Jesús a Jerusalén. Muchas historias que hoy conocemos de la Biblia se contaron en ese recorrido. Al tercer día pasaron por 2 aldeas que habían sido construidas recientemente por Herodes y observaron su excelente arquitectura. El cuarto día y último, el camino era una procesión de peregrinos y comenzaron a subir las colinas que llevaban a Jerusalén. A mitad del camino, Jesús vio por primera vez el Monte de los Olivos, lugar que jugaría un papel importante en su futura vida. El joven muchacho aceleró su ritmo en feliz anticipación de mirar pronto la ciudad y a la casa de su Padre Celeste. La familia de José se había detenido cerca de la casa de un tal Simón que tenía 3 hijos de la edad de Jesús, María, Marta y Lázaro, e invitaron a la familia de Nazaret a descansar allí. Allí empezó la amistad que habría de durar toda la vida. Jesús se detuvo muchas veces en esa casa. Luego prosiguieron el camino hasta la ciudad santa. Nunca vivió Jesús una emoción tan puramente humana como la que le sobrecogió en ese momento al contemplar embelesado por primera vez la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y más grande de los maestros celestiales. Poco después llegaron al lugar a donde iban a alojarse, la amplia casa de un pariente rico de María. Aunque todo Jerusalén estaba activo y ocupado con las preparaciones de la Pascua, José encontró tiempo para llevar a su hijo y visitar la academia, donde se pensaba que proseguiría su educación. Pero José quedó perplejo cuando vio el poco entusiasmo en Jesús. Por primera vez Jesús no hacía preguntas y se sumergía en sus propios pensamientos. Pero sí le preguntó al Padre por qué el Padre Celestial exigía el sacrificio de tantos animales inocentes y desamparados. Pero bien entendió José que su respuesta y explicaciones no satisfacía a este hijo de pensamiento profundo y raciocinio preclaro. El día siguiente del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente y el corazón humano de Jesús de desbordante y afectuosa piedad por la multitud espiritualmente ciega y moralmente ignorante para celebrar la antigua conmemoración de Pascua. Fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne. Y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Sálvito, enviado por Emanuel, y le dijo: ha llegado tu hora, ya es tiempo que comiencen los asuntos de tu padre. Aun cuando las responsabilidades de la familia descendían sobre sus hombros juveniles, un mensajero celestial le recuerda, aún sin haber cumplido los 13 años, que es hora de reanudar sus responsabilidades de un universo. Y este fue el primero de una larga sucesión de acontecimientos que terminaron en la culminación de la encarnación del Hijo de Urantia y de la colocación del gobierno de un universo
sobre sus hombros humanos divinos. Y dice el informante de este documento que aún no pueden comprender cómo el espíritu del Hijo Creador y el espíritu de su Padre paradisíaco están asociados con las almas de la humanidad. Aquí termina este documento, así que los espero en el próximo, que se titula Jesús en Jerusalén.